Amigos de Diario El Mercurio, muy buenos días. Estamos en vivo ya en este momento y bueno, estamos conectados vía Zoom con Daniel Stulin, el doctor Daniel Stulin, a quien tenemos el agrado de tener el último día del año y seguramente será su última entrevista del año 2020 con el Mercurio. Ya bastante gente conectada y mucha gente que fue dejando sus preguntas. Bueno, Daniel, bienvenido, gracias. Te rogamos un saludo para todos los usuarios del Mercurio y por supuesto, bueno, te agradecemos por todo el esfuerzo este año de mantener a tanta gente informada y abrirle los ojos a tanta gente. Buenos días a todo el mundo, gracias a los oyentes y seguidores del Mercurio, gracias al Mercurio. Efectivamente, Antonio, ha sido un año interesante, un año desafiante, pero un año donde hemos conseguido también muchas cosas, entre ellas llegar a muchísima más gente gracias también a la crisis, porque cuando todo va bien, la gente es como la muerte, ¿no? Dice, ya llegará, sí, pero ahí a 50 años, ¿no? Pero cuando te toca y te das cuenta que las situaciones, como llevamos explicando, ¿no? Durante los últimos 17 años, desde que salió mi primer libro, La verdadera historia del Club Bilderberg, la gente empieza de prestar mucho más la atención a los acontecimientos. Y creo que este año todo lo que llevamos comentando durante tantos años ya está llegando al punto donde ya es imposible evitarlo, ignorarlo. Así que en este sentido, los que nos están siguiendo, muchísimas gracias. Los que estáis por primera vez descubriendo las cosas que estamos comentando, bienvenidos. Y el año 2021 va a ser un año muy complicado, obviamente mucho más complicado que este año 2020, pero estaremos ahí informando a la gente. Así es. Bueno, muchísimas personas conectadas desde México, España, Texas, Perú. Y bueno, vayan dejando sus preguntas. Va a ser una sesión corta de preguntas y respuestas, pero un poco para resumir lo que pasó en el 2020. Daniel, si podemos resumir en un párrafo lo que ha sucedido en 2020. Yo creo que no hemos visto un año así, no sé, en décadas. No, Eh, no hemos visto un año así nunca. nunca, ¿no? Es decir, no, o sea, no quiere decir que ha sido un mal año, en el sentido de que he visto las revistas como Time Magazine, The Economist, otras revistas americanas, a la gente diciendo el peor año de nuestras historias. Yo creo que esa gente son cínicas y piensan que 2020 ha sido el peor año de nuestras vidas. Nosotros, yo que vengo de la Unión Soviética, que perdí tanta gente en la Segunda Guerra Mundial, podemos hablar de cualquier año que no sea este año, que había muchos años, muchísimo obviamente peores, cuando la supervivencia de la especie estaba en juego. Este año ha sido desafiante, sí. Mira, quiero hacer un pequeño análisis, no mucho, unos 2 o 3 minutos, explicar un poquito algunas de las cosas que había pasado. El año empezó, si te acuerdas, con el asesinato del general iraní Soleimani por parte de Estados Unidos, 3 de enero del año 2020. Comentamos por aquella época la razón del asesinato. Uno de ellos, obviamente, es la necesidad de desgravar las deudas y responsabilidades que en este momento alcanzan entre 3 y 4 cuadrillones de dólares, en inglés quadrillion, que son 15 ceros, no sé cómo se dice esto en español, pero bueno, un número impensable. Um, con el objetivo, obviamente, de llevar al mundo a una guerra termonuclear. No pasó porque, obviamente, todo el mundo entiende las consecuencias. No es lo mismo el mundo de principios del siglo XX que el mundo de principios del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, los poderes fácticos económicos financieros a nivel mundial decidieron que la guerra termonuclear planetaria no era la mejor solución. Entonces, ahora tenemos con el COVID el plan B. Pero también es cierto que si miramos otros acontecimientos, la caída de los índices bursátiles, ¿no? Que comenzaron en febrero, 20 de febrero exactamente del año 2020, por aquel entonces no era realista, ¿no? Evaluar
digamos, las perspectivas de propagación, el grado de amenaza, entre comillas, de este coronavirus, y que los casos, ¿no?, de infección recién comenzaban, ¿no?, a registrarse en Europa, y también la información de China era, bueno, contradictoria y escasa. Al final, para evitar el colapso bursátil, la Reserva Federal tuvo que inyectar miles de millones de dólares, lo llamaron anticoronavirus, en el sistema. De lo contrario, hubiésemos presenciado el colapso sistémico de la historia, ¿no? Después, las elecciones americanas de finales de este año, 3 de noviembre, bueno, van a determinar una tendencia en el desarrollo del orden mundial, o será una continuación de la estrategia de Trump, el desmantelamiento final de esta estructura global, bajo el lema patriotas de todos los países unidos, o será un intento de los banqueros financistas de revertir la situación, pero bajo una nueva bandera. Y Biden ya ha anunciado que su intención es volver al orden liberal banquero financista. No van a poder hacer mucho porque el modelo está en quiebra y el sistema ha llegado al límite. También en 2020 el valor, ¿no?, si te acuerdas, el petróleo sobre el papel, ¿no?, alcanzó valores negativos, que hubo una escasez real de oro físico, y lo sigue siendo. Y varios bancos centrales del país occidentales han adoptado tipos de interés negativos. Esto es uno de los acontecimientos muy importantes del año 2020, porque cambia la dinámica de lo que es dinero y lo que son finanzas. No hay crecimiento sostenible de la economía real en ninguna parte del mundo. Hoy en día, el crecimiento se define con la capacidad, o por la capacidad de los bancos centrales, de imprimir billones de dólares americanos o euros o yuan. O sea, por ejemplo, durante los 9 primeros meses, ¿no?, o 9 meses, a partir de marzo, ¿no?, más o menos, de COVID, se imprimieron 8,34 billones de dólares de los bancos centrales, de Canadá, de Suiza, de Inglaterra, de Japón, de Banco Central Europeo, de la Fed, Banco Central de Australia. Antes de 2020, los máximos a nivel de imprimir dinero de los bancos centrales se registraron en diciembre del año 2008, con 2,4 billones que sacaron del aire. Entonces, si eliminamos todo el dinero impreso por la nada de la Fed desde 1981, el verdadero crecimiento del primer país capitalista, hablando de Estados Unidos, es 0%. Es decir, en los últimos 40 años, si sacamos de la ecuación todo lo que han impreso esa gente de nada, el país creció 0%. Sí. Esto quiere decir que el sistema económico mundial planetario, como lo llamamos sistema Bretton Woods, está absolutamente quebrado. Y no podríamos hablar, obviamente, del año 2020 sin hablar de China. Y lo expliqué muchas veces, que Estados Unidos y China son cara y cruz de la misma moneda. La deuda total de China ha superado los 40 billones de dólares, es decir, 15% de la deuda mundial total. Y estas son solo cifras oficiales. O sea, y como mienten mucho, igual que los americanos, no sabemos cuál es la realidad. Cuando comienza el colapso en Estados Unidos, las muchas burbujas financieras de China también saltarán por los aires. De hecho, fíjate, las tendencias son muy parecidas. Los primeros 2 trimestres del año 2020, la deuda nacional china creció de 53% del PIB a casi 59%, que es aproximadamente 650 mil millones. Los problemas comenzaron a extenderse a incumplimientos por parte de las empresas estatales con calificaciones AAA o AA. Era obvio de esperar. Esto, repito, esto es solo el principio. Sí, Al continúa, Daniel, continúa. Al describir la situación en Europa, quiero hacer un pequeño resumen, porque al final ha pasado tantas cosas. La gente piensa que eso es COVID. COVID no es una pandemia. Ya lo hemos explicado muchas veces. No vamos a entrar en esto, porque hemos visto cómo funciona la propaganda, en el sentido de que los medios de masa controlados por la élite, cualquier cosa, cuando empiezas a comentar, lo hemos comentado con el Mercurio, temas tendenciosas, ¿no? Cerraron la página del Mercurio en YouTube y dieron un strike, así que no queremos esto. O sea, si la gente quiere apuntarse y escuchar las cosas que no podemos contar en abierto, no porque somos conspiranoicos, sino porque hemos visto en el año 2020, hemos visto, ya no hace falta decirlo, que los medios de masa, las redes sociales, todos forman parte del mismo proyecto, o sea, es decir, el modelo liberal banquero financista. Es la gente que están interesados en los webinars, están interesados en nuestros audios semanales, donde contamos cosas que no podría jamás contar en abierto, porque cerrarían la página directamente, que sea el Mercurio o cualquiera. ¿Cuántos vídeos míos han eliminado este año?
Entonces, apuntarse, entonces ya tú le vas a contar a la gente Sí, cómo hacerlo. igual te interrumpo para decirles, ahí debajo de Daniel Stulin, donde está su Twitter, @StulinDaniel, está la página vipwebinars.org. Ahí tienen la posibilidad de ir a los boletines de audio, si hay webinars, a los webinars, o incluso algunos paquetes que Daniel Stulin saca promocionales, que ya vamos a hablar de eso. Continúa, Daniel. Este año tiene que ser el año de autoaprendizaje, el año donde la gente empieza a darse cuenta en serio que la preservación de nuestra riqueza está por encima de todo. Volvemos a lo que yo estaba comentando. Si estamos viendo, por ejemplo, la situación en Europa, tanto en mis webinars como en los audios, seminarios, entrevistas, yo dije que la subjetividad de Europa se puede evaluar porque dice, ¿qué va a pasar en Europa? ¿Qué va a pasar en España? Podemos evaluar qué va a pasar en Europa al inicio de la operación del mecanismo financiero para eludir las sanciones estadounidenses contra Irán. Es decir, ¿puede Europa, como una entidad independiente, levantarse y tener su política propia? Y hemos visto que no. O sea, en el año 2019, ¿no? El jefe del Banco Central de Irán, Abdulaziz Hemad, dijo que el mecanismo de facilitar las transacciones que no sean en dólares americanos en SWIFT con Irán para evitar infringir las sanciones americanas no estaban funcionando. Y no estaban funcionando porque estamos viendo, si hacía falta decirlo, que Europa no es una entidad independiente. Y lo que estamos viendo en Europa es la lucha entre dos proyectos de la élite. Por un lado, liberales financistas, los mismos que están detrás de Biden, y por otro lado, lo que yo llamo internacional negro. Esta alianza del Vaticano, la vieja aristocracia europea, vieja que tiene 1000 años, que quiere llevar un proyecto suyo propio, que ha tenido su proyecto propio y quiere volver a tenerlo. Entonces, es decir, en consecuencia, podemos concluir que no hay élites en este momento capaces de resistir el saque de Europa a manos de Estados Unidos. Macron, por ejemplo, que vivió la luz desde esas perspectivas de Europa y ofrece una alianza con Rusia, aunque alianza tímida, es una voz, por decirlo de alguna forma, que clama en el desierto. Los políticos alemanes capaces de formarse su propia visión del mundo sin Estados Unidos como su patrón principal se han extinguido como los dinosaurios. Y con Merkel absolutamente debilitada y sin ideas, hay una crisis del poder donde el nacionalsocialismo otra vez se ha levantado la cabeza apoyado por casi la mitad del país. Y obviamente no podríamos hablar de 2020 sin hablar de Oriente Medio. Y desde 2018 escribo sobre la inevitable perspectiva de que Rusia y Turquía vuelven a la senda de la confrontación. De hecho, lo estaba explicando en mi libro que publiqué en el año 2015, Fuera de Control. ¿Por qué? Porque los intereses de los países, Rusia y Turquía, como proyectos, son demasiado diferentes, mientras que Erdogan se cree el sultán del nuevo imperio otomano. Bueno, ¿y qué nos viene en 2021? El año va a ser infinitamente más difícil que el año 2020. Lo que hemos visto este año ha sido el preámbulo, la entrada, y lo empieza. Entonces, mi consejo es apretarse el cinturón. Y el objetivo tiene que ser preservación de la riqueza este año. Los que piensan que van a poder gastar, comprarnos, preservar lo que tenéis, porque va a ser año muy complejo. Bueno, vamos con las Claro, preguntas. ahí viene la pregunta también, Daniel, preservarla y reinvertirla. Es un año para reinvertir. Es un año de asegurarse que no pierdas lo que tienes. En ese sentido, para no perder lo que uno tiene, uno tiene que entender los vientos de cambio, ¿no? Como contaron los Scorpions. Winds of Change, entender el giro político, social, económico, cómo se encaja el reseteo del Foro Económico Mundial y de esta historia, de dónde viene eso, qué relación tiene con el transhumanismo. Son los webinars que yo quiero hacer a principios del año, en enero, porque la gente no entiende. Lo expliqué muchas veces en los webinars, lo expliqué en la entrevista que hicimos con La Vanguardia, hablando de transhumanismo, del cambio que estamos viendo, este paradigmático como elemento clave de este nuevo control del mundo sin dinero en efectivo, del mundo de Gran Hermano, el mundo de rating social, el mundo de chipización que estamos viendo, los vacunas que no tienen nada que ver con la vacuna, sino con nanotecnología, te están inyectando, te están cambiando tu ADN. Para todo, para entender los elementos, es decir, no son elementos ajenos, las piezas de puzzle, sino es un dibujo. Y esto es algo que, gracias a Dios que yo nací y crecí, estudié en la Unión Soviética, en Rusia, nos enseñaron a ver the big picture, o sea, es decir, no piezas de puzzle individuales, sino el imagen completo, el dibujo completo, donde tú puedes, desde varias ópticas, valorar algo.
repito, político, económico, social, psicológico. Y entonces todo lo que comento, tanto en mis audios semanales privados para los suscriptores, como en las conferencias, las entrevistas, los espacios que tengo en mi canal YouTube. Todo esto son piezas de puzzle que se suman, ¿sabes? Algún gran diseño. Entonces, sí, el año 2021, la gente dice, yo quiero invertir en cripto, pues que me han dicho que cripto va a subir 500,000 dólares un Bitcoin. ¿Quién te lo ha dicho eso? ¿De dónde sacaste esta información? Que algún tipo te lo comentó que básicamente está subiendo sus valores a coste tuyo. Porque si tienes que entender qué significan los criptos, ¿sabes? De hecho, lo explico en el audio que va a salir pasado mañana, en el sentido de qué hay detrás, qué respalda estos proyectos a nivel financiero como dinero. Entonces, todos esos tipos de cosas hay que entender. Yo entiendo que la gente está desesperada, que están teniendo mucho miedo de perder lo poco o mucho mediano que tiene, pero si tú vas a invertir, tienes que entender qué es lo que, o sea, la dirección del proyecto global planetario por parte de la élite. Y mucha gente, Antonio, por ejemplo, yo estoy viendo, me llama la atención la incapacidad de pensar más allá de tu nariz, de la gente, ¿no? Que están hablando, no, todo esto es todo va hacia el mundo comunista o mundo socialista, pero no, ellos no entienden, la gente que dicen eso, que con las grandes empresas capitalistas, Rockefeller, los Rothschild, los Soros, la gente que tienen billones de dólares, estos no son socialistas, su giro no es hacia socialismo, que es un concepto que ellos no entienden porque nunca estudiaron la teoría, porque no son teóricos. Esto no enseñan en el occidente, son terminología que usan porque son bobos. Entonces, en ese sentido, si uno de derecha usa estos conceptos, obviamente no es porque estamos viendo el giro antropológico hacia la izquierda, sino porque están usando la izquierda para girar hacia la derecha, como decía Stalin. Entonces, en ese sentido, todo esto es una de las cosas que hacemos en mis espacios, en nuestra comunidad, que ya es muy grande, es enseñamos y ayudamos a la gente a pensar. Porque pensar es una cosa que necesita muchos elementos que no tienen nada que ver con sentimientos. Por eso muchas veces cuando la gente pregunta cosas, dice, yo pienso, lo que verdaderamente están diciendo es yo siento. Y Mm. como sentir es una cosa innegable, es innegociable y no se puede discutir, mis sentimientos son míos y son así. ¿Me entiendes? Pero el pensamiento está basado en otros elementos. Y eso es la diferencia. También gente me pregunta, ¿sabes? Oye, ¿cuál es la diferencia entre la escuela soviética y la escuela occidental? O sea, la educación, y por eso la educación a distancia no puede funcionar. ¿Por qué? Porque la educación son dos elementos. Te educan en pensar y también te educan como ser humano. Entonces, cuando tú eliminas el elemento de educación, ¿sabes? Como ser humano, que te hacen poner los valores dentro de ti para que seas una persona con ética, con valores, con ideología propia, para que tengas claro la diferencia entre bien y mal. Y si eliminas este elemento y te quedas con educación en el sentido de lo que te enseñan, que ya es malo para empezar en la mayoría de los casos, que tenemos educación a distancia. Tenemos el cambio hacia el sexto tecnoparadigma de esta masa de bobos sin cerebro consumidores. Y esto es lo que estamos viendo. Por eso, repito, mi objetivo este último año, y va a ser mucho más en el año 2021, es crear una comunidad de seres pensantes. Y esto es, o sea, una vez que uno empieza a darse cuenta cómo pensar, cómo razonar, entonces va a ser muy complicado lavar el cerebro a esta gente. Bueno, ahí ya, ya tú mismo respondiste una pregunta que es muy recurrente, que es el tema de los bitcoins, y seguimos con otra. Pero antes de seguir con las preguntas, van a ser preguntas cortas, amigos, y respuestas también cortas, ¿ok? Quiero que sepan que, bueno, existe esta posibilidad que les trae Daniel Stulin de un pack que es realmente interesante, de un año de suscripción a los boletines de audio, que como saben es información privilegiada para que usted tome decisiones oportunas. Un año completo, todos los sábados va a recibir de 35 a 40 minutos de audio, un análisis que hace Daniel sobre bueno, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Y aparte un libro, que es el libro Unplugged, que está firmado, autografiado por Daniel Stulin, personalizado para usted, el que compre el pack. Son $295 y bueno, como ustedes saben, los libros de Daniel Stulin son realmente cotizados. Ahí el otro día comprobé casualmente en eBay uno de los libros, el primero de Club Bilderberg en $5,000. Así que este viene autografiado, es tapa dura
Y bueno, ¿dónde puede adquirir esto? En vipwebinars.org, pero si quiere hacerlo mucho más simple, váyase al enlace que está en este video, está en los comentarios fijados y está en la descripción del video y usted se va allí. Y también, bueno, en todo caso, si quiere solamente el libro o si quiere solamente suscribirse al audio, también tiene esa posibilidad. Por ahí nos preguntaba Daniel, alguien aquí hace solo segundos, pasa que llegan tantas preguntas que uno las pierde. Que si hubo audios el sábado 26, sí hubo, se enviaron el sábado 26 de diciembre, yo lo recibí. Todos los audios, sí, tenemos audio semanal, no paramos nunca. Todos los sábados sale el audio, sí. Si alguien no lo ha recibido porque lo miran en la cuenta de, ¿cómo se llama? Lo correo no Sí, deseado, o nos escriben a nosotros. De una cosa quiero comentar el tema de este libro. Este libro no se puede comprar ni por Amazon ni por ninguna tienda. Es un libro personalizado de mis mejores reflexiones, cosas que publico, pero no a nivel público, sino a nivel privado, en el contexto del libro, porque mucha gente dice, es muy interesante lo que tú has dicho, me gustaría leerlo. Por ahí tenéis un libro, primero es tapa dura, cualquier tapa dura, en cualquier tienda, o sea, de cualquier libro, te cuesta 40, $45. Después es una edición limitada, es decir, hay solo 1000 ejemplares, no hay más y no habrá nunca más ni una copia. Y, o sea, numerada y firmada por mí a la persona. Entonces, estamos hablando de un valor infinitamente superior. Y en cuanto a los boletines, a la gente ahorran, si tú estás suscrito, que son $15 al mes, es decir, $3.50 por semana, es un precio de un café con leche. Tú tienes 40 minutos, 35, 40 minutos de audios hablados por mí de los acontecimientos más importantes de la semana y muchas de esas cosas, repito, después lo estamos viendo y necesito tú lo publicas en nuestra página. 4 o 5 meses más tarde, las cosas que llevaba comentando en junio, en julio, en agosto de este año van saliendo en los medios de comunicación. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Entonces tú estás, si dices, quiero este año preservar lo que tengo, no perderlo, por ahí tienes un aviso de antelación de 4 o 5 meses. De hecho, muchas veces, como cuando yo estaba comentando el tema del tema del turismo, que estaba muerto en septiembre del año 2018. Septiembre del año 2018. La gente se partía de la risa. Este es un loco, me decían. Bueno, ¿cómo vamos con el tema del turismo? así es, totalmente parado. Y bueno, recuerden, esa información privilegiada, amigos. Yo tengo el privilegio de tener acceso a esos audios y bueno, realmente me han ayudado muchísimo, muchísimo. Bueno, saludos a todos los que nos ven, nos manda saludos a Armando de la Fuente, saludos a Daniel Stulin, Antonio Valdés, reciban mis saludos de agradecimiento por su trabajo. Daniel, por aquí te preguntan por el euro. ¿Qué va a pasar con el euro? Es buena pregunta. Vamos a ver. No sabemos el euro, es decir, la pregunta no es correcta. Es buena pregunta, pero no es correcta. Yo entiendo lo que quiere preguntar. Pero euro, ¿en qué sentido? ¿En relación a qué? ¿A rupee indio? ¿Al rublo? ¿Al dólar? ¿A cripto? ¿A qué? ¿Entiendes? Y esto también depende, ¿sabes? De la capacidad de Europa, que no es unida, es absolutamente desunida en ese sentido. No tiene una política común. Hemos visto con la salida de Inglaterra, y Europa pierde una cantidad, no me acuerdo cuántos miles de millones de dólares pierde al año. Entonces, el problema de Europa en este momento es la lucha, como yo comenté antes, de los dos modelos. Por un lado, liberales financistas con la bandera azul, con las estrellitas del liberalismo planetario que ya está en su lecho de muerte. Por otro lado, el grupo opositor, es decir, Europa de toda la vida y Europa de internacional negro, Europa de tierra y sangre, Europa de aristocracia vieja y Europa del Vaticano. Esta Europa está también buscando su lugar. Y dentro de esta Europa tú tienes Alemania, que tendrá que definirse como un proyecto independiente a nivel dentro de Europa y el motor de la economía, que va a trabajar con quién van a ser sus aliados, que va a ser China. Entonces, en este proyecto estamos viendo la unión, ¿okay?, de los dragones chinos y los tetones alemanes unidos con qué? Con la línea esquifa, es decir, los viejos pueblos de Rusia, de la estepa, ¿sabes? Y en este sentido podemos ir a volver a ver el nacionalsocialismo, porque al final los dos países, tanto China como Alemania, es esto. Y cuando la gente habla de China, dicen, no, China es comunista. ¿De dónde sacaron gente que China es comunista? Dicen, no, no, pone ahí el mausoleo en el Tiananmen, pero tú lees los jeroglíficos, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacaste una cosa tan estúpida? China no es país comunista. Lo que ponen los jeroglíficos, China es nacionalsocialismo. ¿Qué significa esto? Significa socialismo con la especificidad china. ¿Y esto qué es? Si lees los jeroglíficos, la traducción es la unión de los clanes,
unidos al trono de los antepasados, separados por los colores, principales colores que son azul, liberalismo, rojo, maoístas, comunistas y amarillo, nacionalsocialismo. En ese sentido, Xi Jinping es el dragón amarillo de los viejos clanes que lucharon y perdieron las dos guerras de opio en el siglo XIX contra los británicos. Y por esto, volviendo a la pregunta que parece inocua e inocente, ¿qué va a pasar con el euro? Tenemos que entenderlo dentro de estos contextos que nadie te va a explicar porque nadie lo entiende en este sentido, porque lo miran, ¿sabes? Desde la óptica dialéctica, ¿no? De ajedrez blanco-negro. Y no jugamos al ajedrez, lo expliqué muchas veces, jugamos otro juego. Este juego se llama Bridge. Hemos hecho un webinar que se llama Proyectos Globales explicando cómo estos grandes proyectos globales supranacionales que no son países juegan en esta mesa metafórica del poder. Bueno, dos preguntas en uno. Martín Guillermo González nos dice, ¿puedes visualizar una fecha de cuándo será la quiebra del sistema bancario? Y nos pregunta también la amiga Ruth sobre el 2021, ¿subirá el oro? Jacqueline